Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Peugeot 607. La suspensión del 607 es suave, parecida a un sofá, y proporciona un alto nivel de comodidad al conducir por carreteras relativamente planas. Es cierto que para direcciones muy rotas no hay suficiente capacidad de energía y los voladizos son demasiado largos. Las principales desventajas de la suspensión delantera son un subchasis débil y soportes de puntal muy deficientes con cojinetes oxidados y con fugas. Además, el soporte estabilizador y el casquillo trasero del brazo de control delantero del 607 son una pieza de aluminio. Los pernos que contiene se agrian mucho, lo que provoca grietas a lo largo de los orificios de fijación. Un juego de funda y soporte nuevo cuesta unos 80 € por lado, y los usados son un poco más baratos. Puede llevarse una sorpresa extremadamente desagradable al reparar la suspensión. Por lo demás, es un típico McPherson de bajo mantenimiento, las rótulas se atornillan y no siempre se desatornillan con éxito, los bloques silenciosos y los cojinetes se cambian por separado. Al mismo tiempo, el margen de seguridad es muy bueno, solo se pueden criticar las palancas delanteras relativamente blandas, que se doblan ante buenos impactos. En la versión con amortiguadores regulables, estos últimos son sorprendentemente económicos en la versión original, 120 a 220 €, según la versión. Es cierto que el sistema es caprichoso, dado el cableado muy débil a los sensores de nivel de la carrocería. Esto también es un problema en los coches con xenón. La suspensión trasera es estructuralmente más compleja, pero también reparable y ni siquiera muy cara. Aunque utiliza un esquema bastante complejo con 2 brazos de soporte y uno adicional, la cinemática es similar a la compleja de 5 brazos de Mercedes. La dirección con dirección asistida convencional no presenta ningún problema específico. Los cascabeles del perchero quedan perfectamente disimulados por el aislamiento acústico, por lo que no te molestarán hasta el último momento. Los golpes de las bisagras de la cabina, por el contrario, se oyen claramente. La causa puede ser desgaste o montaje incorrecto durante las reparaciones. La conexión estriada a veces también golpea. La vida útil de las varillas y los extremos es corta, especialmente cuando se utilizan neumáticos de perfil bajo y durante el uso urbano. Es recomendable añadir más lubricante a las bisagras, esto aumentará su vida útil. Los coches son estrictamente de tracción delantera y no tienen problemas mecánicos importantes. Pero las juntas homocinéticas del 407 con motores similares son excelentes, sus dimensiones externas son diferentes, pero las dimensiones de instalación son las mismas. Hay 2 tipos de MCP. En los motores de gasolina 2.2 se pueden encontrar cajas de cambios de la serie VVA, pero principalmente VVM se encuentra en la versión de 5 velocidades ML5T/ML5C y en la ML6 de 6 velocidades. La caja de cambios de 5 velocidades, que en la mayoría de los 607 se encuentra en el mango, tiene una excelente parte mecánica. Los ejes, cojinetes y sincronizadores en modo silencioso son condicionalmente eternos, si no se pasa por alto el nivel de aceite, lo que sucede porque la caja a menudo tiene fugas. La vida útil de los cojinetes del eje primario y de las horquillas de cambio es de 400 o más, la mayoría de los automóviles aún no han alcanzado ese kilometraje. El principal problema con la transmisión de 5 velocidades está relacionado con el funcionamiento del mecanismo de cambio de marchas, lo que resulta en dificultades para engranar la primera, segunda y marcha atrás. A los cables les gusta agriarse cuando están estacionados durante mucho tiempo, el balancín se suelta después de 100.000 millas. En el propio mecanismo de conmutación, el eje y su casquillo se desgastan. Oficialmente, el sistema no es separable, pero los artesanos cortan el equilibrador del eje y restauran el eje. Se necesita la misma operación al instalar cajas de versiones anteriores de máquinas, donde los equilibradores pueden tener diferentes formas. La caja de cambios de 6 velocidades ML6, que se instaló en las versiones potentes de los motores diésel y de gasolina 2.2 después del rediseño, tiene una carrocería más duradera y también es un poco más nueva, por lo que las averías son las mismas, pero aún ocurren con menos frecuencia. Todos los 607 tienen un volante bimasa.
Y no es muy fiable, con más de 150 recorridos, las posibilidades de golpes y averías ya son bastante altas. Pero estas transmisiones manuales son viejas y tienen volantes y embragues normales, por ejemplo, el kit de reparación LAC 624211900 de los antiguos Peugeot 405 y 406 se adapta perfectamente a los motores de gasolina y a los motores diésel más jóvenes. En los automóviles antes del rediseño, la transmisión automática era una ZF4HP20 de 4 velocidades. Después del rediseño, fue reemplazada por una Aisin TF80SC de 6 velocidades. La automática de 4 velocidades es muy potente y fiable, aunque relativamente moderna. Está controlado electrónicamente y dispone de bloqueo forzado del convertidor de par, GDT. El diseño es prácticamente indestructible, pero tiene varios talones de Aquiles. En primer lugar, se trata de un convertidor de par que, cuando sus casquillos se desgastan debido al sobrecalentamiento regular y fugas de aceite del sello de aceite, hace vibrar el casquillo de la bomba de aceite y la propia bomba de aceite. En Peugeot todo se complica por un sistema de refrigeración con intercambiador de calor que se obstruye, se corroe y presenta fugas con el tiempo. En los motores de gasolina, la temperatura de funcionamiento del aceite es estable por encima de los 100 grados, lo que resulta muy perjudicial para los pistones de la caja y todo su cableado. Además, con la edad, aumenta la probabilidad de fallas en el selector de la caja de cambios, pierde su sello y los contactos se oxidan y desgastan, lo que hace que entre en modo de emergencia. La parte mecánica de la estructura es muy resistente, con un cuerpo de válvulas limpio, los embragues casi no se desgastan en ningún kilometraje. Los fallos en forma de rotura en la unión del eje de entrada y el tambor solo son posibles cuando se impulsan motores diésel por encima de 350 Nm y se sobreexplota la turbina. Si cambias el aceite a tiempo, evitando la contaminación del cuerpo de válvulas y el desgaste de los dos solenoides PWM, que son los encargados de la presión base y el bloqueo del motor de turbina de gas, y si hay la más mínima vibración, acudes a un servicio centro para reparar el convertidor de par, entonces la caja no se romperá ni fallará. En un Mercedes W638, exactamente las mismas cajas recorren fácilmente 400.000 kilómetros sin capital o más. El Aisin de 6 velocidades, en general, también es muy fiable, pero aún más delicado. Y las averías ocurren con más frecuencia y es mucho más exigente a la hora de cambiar el aceite. En Peugeot, debido a las elevadas temperaturas, el principal problema son las grietas en el pistón del paquete C2, lo que provoca golpes al cambiar de marcha 4-5-6. La caja no tiene suficiente presión y para encenderla es necesario acelerar el motor y poner la marcha manualmente, o tendrás que sentir que la caja se desliza y golpea. Los mecánicos modernos no pueden tolerar esto, es mejor ir directamente al centro de servicio. El problema del Aisin moderno con el juego de los ejes satélites no ha pasado por alto la caja de cambios, con cambios de aceite poco frecuentes, la presencia de cargas de choque debido a averías del pistón C2 o la contaminación del cuerpo de la válvula, la caja puede comenzar a zumbar. TF80 es una versión ampliada y mejorada y, por tanto, es más fiable. Sin embargo, la similitud del diseño determina los mismos principios de funcionamiento sin problemas, garantizar la pureza del aceite y reducir la temperatura de funcionamiento a 80 a 86 grados. Debajo del capó del 607 hay belleza, las cubiertas cubren todo lo innecesario, los motores se encuentran cómodamente y hay mucho espacio para el mantenimiento. Es una pena, aquí los radiadores se ensucian fácilmente y es difícil lavarlos sin quitar el parachoques. También hay problemas con el ventilador del radiador, falla debido a una falla del motor o a una resistencia quemada, lo que aumenta las posibilidades de que el motor se sobrecaliente. Hay muchas quejas sobre el mal diseño de las mangueras, que literalmente se deshacen en las manos. Lo más probable es que esto se deba al uso de anticongelantes, no nativos, que corroen el material. También hay un problema con los tubos de ventilación del cárter, pero hay una razón diferente. Hablaremos de esto a continuación. Reemplazar una bomba de combustible es todo un problema. Parecería que hay una ventana en el cuerpo para esta operación. En la práctica, es fácil quitarlo, pero volver a colocarlo es extremadamente difícil. Por lo general, si intenta volver a colocar la bomba sin éxito,
la tuerca de plástico grande que sujeta la bombilla se rompe o su sello se deforma, como resultado el tanque pierde agua, le entra suciedad y el interior huele a gasolina o diésel. Ambos motores del Peugeot 607 son nuestros viejos amigos, se trata del 2.2 de 4 cilindros en línea y del 2.9 de 6 cilindros en V, que fueron muy populares en la década de 2000. Todos los motores son atmosféricos, con inyección distribuida, bastante conservadores y relativamente fiables. Además del 607, en los modelos 406, 407 se instaló el motor 2.2 CW12, así como en un par de monovolúmenes 807 y Citroën C8, exóticos para el mercado ruso. Es un pariente directo del aún más popular 2.0 EW10. El motor 2.2 EW12J4 en las versiones 3FZ antes del rediseño y 3FY después es algo realmente fuerte. Los principales problemas de esta línea de motores son las fugas de aceite y el consumo de aceite paulatinamente progresivo, así como un funcionamiento muy brusco del embrague regulador de fases. Las fugas son un problema que tiene solución. Solo es necesario no ser perezoso, revisar y limpiar periódicamente por completo el sistema de ventilación del cárter, CVG, se obstruye y deja de funcionar, y los tubos a menudo se deshacen en pedazos si el separador de aceite ha estado obstruido durante mucho tiempo. Después de 200.000 kilómetros, esto debe hacerse aproximadamente cada 40 a 50.000 kilómetros. Si conduce por la carretera en un clima frío, debe colocar el cartón del abuelo en el radiador o aislar el VKG, de lo contrario, se congelará y es posible que el aceite salga del motor. Con cada reemplazo de la correa de distribución, que no debe retrasarse hasta los 120.000 de fábrica, sino que debe realizarse cada 60 a 90.000 kilómetros, el motor debe volver a sellarse adecuadamente, con el reemplazo de todos los sellos de la tapa delantera, todas las juntas y especialmente los anillos y juntas del intercambiador de calor agua-aceite. La meticulosidad casi garantiza un motor seco incluso con un kilometraje de más de 300.000. El apetito graso es precisamente consecuencia de problemas con el VCG y el desgaste de las juntas de las válvulas. Poco a poco coquizan el pistón, pero este se obstina en no coquearse, aunque son pocos los que tienen los anillos atascados. Este es un escenario extremadamente desagradable, porque si el cilindro está muy desgastado, no habrá donde afilarlo. No hay tallas de reparación, tendrás que forrarlas. Pero un juego de pistones originales cuesta solo 200 euros, por lo que simplemente no hay pistones no originales. Si una fuerte vibración durante el calentamiento es molesta, entonces esto no es un error, sino una característica. Los soportes y la velocidad de rotación del cigüeñal en ralentí en este modo simplemente no están muy bien seleccionados. El ruido del motor diésel suele ser consecuencia de problemas con el regulador de fase. En los automóviles más antiguos, la válvula de control funciona mal y el regulador de fase comienza a golpear cuando la presión del aceite es alta. Uno nuevo cuesta entre 320 y 350 euros, lo que es comparable al precio de un motor contratado, por lo que la solución es revisarlo, comprar un motor completo, de reserva, o modificar uno existente. Este último consiste principalmente en aumentar la rigidez del resorte del émbolo, que también se encarga de centrar los elementos reguladores de fase. Instalar un resorte más rígido resuelve el problema. La rigidez se selecciona empíricamente y una de las recomendaciones es cortar el resorte de la cremallera de dirección del Peugeot 405 a 25 mm, dicho resorte es 2 veces más rígido que el original. Una modificación de este tipo debería cambiar significativamente las características de rendimiento del acoplamiento, pero en la práctica esto apenas se nota. En los primeros motores, el intercambiador de calor Modline tenía una junta tórica muy cara. Es más barato sustituir el intercambiador de calor por valeo, cuyo anillo cuesta 1 centavo. Remojar el anillo en acetona o dimejido también ayuda, pero durante un par de años. Los compensadores hidráulicos con un kilometraje superior a 200 suelen estar obstruidos y requieren lavado o reemplazo. Y los pozos hidráulicos de la culata suelen estar desgastados. Un colector de escape de acero soldado débil y de forma muy pretenciosa y un colector de admisión endeble requieren una buena cultura de servicio. A la graduación también le gusta sonar que se trata soldando la cruz.
Otro problema muy común es el desgaste de los engranajes del acelerador. Los amortiguadores usados son económicos, pero es más seguro cambiar las marchas ellos mismos, ya que están disponibles para la venta. El tubo de entrada de aceite de plástico a veces se agrieta, se recomienda sustituirlo por uno de metal antiguo. El sistema de aire secundario, el catalizador y el EGR son caprichosos y no están diseñados de la mejor manera, pero el sistema de gestión del motor capta su parada a la vez mediante varios algoritmos. Y si no hay capacidades de firmware, los propietarios se ven obligados a instalar señuelos, por ejemplo, apagando los sensores de oxígeno durante el calentamiento, instalando señuelos de la segunda lambda. Los inyectores son sensibles a la calidad del combustible y están potencialmente en riesgo debido a la falta de un filtro estándar y la posible fuga del bulbo de la bomba de combustible antes mencionada, pero esto es solo un problema menor. Si pasa algo, los inyectores Bosch de ZMZ406 encajan entre sí. El gran V6 de 2,9 litros, que los franceses redondean a 3.0, es el S9. Se puede encontrar no solo en Peugeot Citroën, sino también bajo el capó de algunos modelos de Renault, fue desarrollado conjuntamente y se encuentra en el 406, 407, Citroën C5, Renault Laguna y más. En el 607, antes del rediseño lleva el índice S9J4S, y después S9IA. El motor cuenta con buenos recursos, un sonido interesante y al menos suficiente tracción. El único inconveniente obvio para el consumidor es la glotonería. En ciudad, incluso un motor en buen estado entrega alrededor de 18 litros cada 100 kilómetros. Sin embargo, también contiene muchas soluciones técnicas extrañas. Los principales problemas son fugas en las tuberías del sistema de refrigeración en la parte trasera del bloque, golpes de los reguladores de fase, igual que en el EW12, válvulas de los reguladores de fase con fugas, aceite desde el cual fluye a través del cable hacia el motor con el tiempo. Unidad de control, inyectores extraños y costosos, y para motores hasta el rediseño también hay una bomba costosa y poco común. Al igual que el EW12, también hay problemas con el VKG. Incluso un sistema en funcionamiento se congela de la misma manera en invierno y las tuberías se separan debido a un separador de aceite obstruido. Las tapas de las culatas también gotean mucho, son de plástico y tienen separadores de aceite. El termostato de fábrica es muy pobre. A menudo se atasca, es bueno que esté principalmente en la posición abierta, pero también hay casos en que se atasca en la posición cerrada, y esto es un camino directo al sobrecalentamiento. Los 607 diésel son bastante raros en Rusia, pero su población es enorme en la vecina Bielorrusia, donde la actitud hacia los diésel ha sido históricamente más positiva. Como en la línea de motores de gasolina, hay tanto 4 en línea, en dos volúmenes, 2.0 y 2.2, o como V6, 2.7. La opción más habitual es el pre-restyling 2.2 de W12TED4 con una turbina y filtro de partículas con una potencia de 136 caballos. Por cierto, la versión inicial de este motor diésel tenía dos turbinas, pero esta opción no estaba instalada en el 607, y es bueno, ya que hubo muchos problemas con él. Más potente 2.2 de W12ATED4 con 158 caballos. También con una turbina. Pero el DW12TED4 de 170 caballos. De nuevo es un biturbina, y proporcionalmente tiene más problemas con el sistema de sobrealimentación. Las principales desventajas de la línea de motores DW son el dosificador neumático que suministra aceite al generador. Un dispositivo dosificador neumático es un mezclador acelerador controlado automáticamente para automóviles con filtro de partículas y es necesario para regular el enriquecimiento de la mezcla y la temperatura de admisión. El problema puede provocar fácilmente no solo un fallo del generador, sino también un incendio en el compartimento del motor. El propio dispensador neumático funciona mal, lo que limita la potencia del motor. Los engranajes de sus amortiguadores se rompen y el aceite se escapa a través de los ejes desgastados de los amortiguadores. Una solución radical a estos problemas es quitar el filtro de partículas y sustituir el dispensador por un simple tubo. Si retira el dispensador y deja el filtro, será imposible quemarlo, por lo que se obstruirá rápidamente.
Las averías del cableado en las corrugaciones también son desagradables. Los cortocircuitos ocurren aquí con relativa frecuencia, aunque el conector del sensor de presión de combustible sufre aún más a menudo. Cualquier apertura del cableado revela que el aislamiento se desprende en pedazos, por lo que es muy recomendable que un motor viejo tenga una visita prolongada a un electricista para volver a cablear completamente la trenza del motor y reemplazar los conectores. El aceite en la admisión suele aparecer debido al desgaste de la turbina y a un VCG defectuoso. Y con más de 250 ejecuciones en promedio, eso significa siempre. El problema es aproximadamente el mismo que en los motores de la serie EW, tuberías viejas con fugas y separadores de aceite obstruidos, accesorios rotos y, al mismo tiempo, congelación del VKG en invierno. Las averías de la polea de compuerta de la correa del equipo adicional parecen una nimiedad, pero hace 10 años no sabían que esta pieza se convertiría en consumible, por eso lo mencionaré por separado. Además, en ocasiones su avería va acompañada de un encuentro de las válvulas con los pistones, ya que la correa rota de las especiales se mete debajo de la correa de distribución y al mismo tiempo la rompe. Pero este es un caso raro. Los problemas con el exceso de soplado de las turbinas debido a un mal funcionamiento del sistema de vacío están lejos de ser triviales, aunque la mayoría de los propietarios son indiferentes a este problema. Cualquier fuga en el sistema de vacío puede provocar turbinas muertas, pistones quemados y una caja de cambios colapsada. Por cierto, esta es una forma muy probable de acabar con la transmisión automática, eterna, ZF4HP20 en los automóviles antes del rediseño mencionado anteriormente. Y los motores monoturbina están equipados con una turbina Garrett GT1549P con un sistema muy interesante para cambiar la geometría del scroll. Dispone de un eje con paletas guía situado coaxialmente al eje del cartucho en la parte caliente, que puede desplazarse sobre el rodete caliente de la turbina, envolviéndolo desde el exterior y cambiando el ángulo de ataque de los gases. El accionamiento es simple por vacío y mecánicamente esta opción es mucho más sencilla que un típico anillo con palas móviles. Es una lástima que el disco sea débil y se atasque con bastante frecuencia, provocando un soplado insuficiente o excesivo. A veces, la unidad de vacío se reemplaza por una unidad más grande, lo que proporciona una mayor precisión. Pero surgen más problemas precisamente debido a las violaciones del vacío en el sistema. Lo bueno es que el cartucho de turbina en sí es uno de los más baratos disponibles, por una copia china piden menos de 50 euros. Los motores diésel de doble turbina tienen una turbina DSGT-12-14Z, ya hay dos cartuchos, ambos también son relativamente baratos, pero el diseño en sí es monstruoso y el precio de 1.500 euros no parece demasiado alto. Sin embargo, hay ofertas por 2.500 e incluso 3.000 euros. El sistema de geometría variable ya es clásico, con ángulo de cuchilla variable y accionamiento de vacío. Es cierto que la necesidad de un sistema tan complejo es incomprensible, ya que durante el ajuste todo este esplendor se reemplaza por una turbina más grande y 5 veces más barata, por ejemplo, GTB 2056, y las características de par del motor no se deterioran en absoluto, pero sí más. A este motor diésel se le quitan más de 250 caballos de fuerza. Recordemos también las trampillas de admisión del sistema Swirl, que viven su propia vida cuando se interrumpe el accionamiento. Y en ocasiones incluso sus restos acaban en los cilindros con consecuencias comprensibles en forma de averías de balancines y válvulas. En general, un propietario competente de 2.2 los quita, afortunadamente no afectan el trabajo. Bueno, problemas típicos del diésel como fugas de aire, un USR con intercambiador de calor con fugas, bujías incandescentes atascadas, bombas de inyección de combustible desgastadas e inyectores sucios también son típicos del DW12. Los motores antes del rediseño también tenían un problema con el recurso de la cadena entre ejes en la transmisión de sincronización. ¿Has leído todo bien? Un motor con correa de distribución, los árboles de levas están conectados entre sí mediante una cadena corta. Por supuesto, ahora es poco probable que encuentre un automóvil con un kilometraje de aproximadamente 120.000 y una correa de distribución original, pero en repuestos puede encontrar cadenas y árboles de levas originales de las primeras ediciones, y el precio será el mismo que el de nuevos originales. Revisa los códigos de piezas,
La cadena debe tener el código 0816 F8, y si al final tiene un número 6 no lo tomes, es una versión antigua o falsa, visualmente es un par de milímetros más estrecha. Los códigos de fábrica para los árboles de levas no se cambiaron, pero los ejes antiguos son claramente más blandos y es más probable que levanten las levas y especialmente los muñones y las estrellas que tenían se desgastaron rápidamente. PSA tampoco tiene los mejores filtros de combustible. La instalación de filtros calentados y tuberías nuevas con mejor sellado es una práctica muy extendida, pero sigue siendo un tema demasiado limitado. En general, se trata de un buen motor diésel, aunque exigente en términos de calidad del combustible y servicio. En condiciones favorables, puede recorrer 500, 600 o incluso 1.000.000 de kilómetros sin grandes reparaciones. Afortunadamente, todo está bien con el grupo de pistones, pero si descuida las reparaciones preventivas, existe una buena posibilidad de estropear el motor a 250.000 o antes. El diésel de 6 cilindros 2.7 DT17 TED4, también conocido como UHZ según la clasificación europea, es notablemente más problemático. Su versión de 204 caballos agrada, con exactamente los mismos problemas que las opciones de motor más potentes del Jaguar XF y XJ y otros automóviles en los que se instaló. La baja presión del aceite con el tiempo provoca un desgaste prematuro de las camisas del cigüeñal, desgaste de las bancadas de los árboles de levas y sobrecalentamiento de los propios árboles de levas, y todo esto suele terminar con la rotura del cigüeñal o incluso con un puño de amistad. Las bombas de aceite reforzadas y los aceites viscosos 10W50 o 10W60 pueden reducir la gravedad del problema, pero para evitarlo definitivamente es necesario controlar la presión del aceite, tanto en el canal que va al cigüeñal como en la culata. La lista completa de medidas incluye la instalación obligatoria de una bomba de aceite mejorada, el reemplazo de cojinetes con un kilometraje de más de 100.000 utilizando aceites de baja viscosidad y una bomba de aceite original, la instalación de al menos un manómetro de aceite y una cuidadosa selección de ambos. Filtro de aceite y aceite. Y sin aceites de baja viscosidad e intervalos de cambio de más de 15.000 kilómetros. Incluso con una bomba de aceite y camisas nuevas, después de viajes largos con aceites 5W40, la presión puede caer casi a un nivel crítico. Esta es toda la información sobre los problemas del Peugeot 607, si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado te espero en los comentarios.